Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 3. Este devocional se titula Habla mientras caminas. Me encanta caminar. Aparentemente es una de las mejores formas de realizar ejercicio físico. Por supuesto, caminar también es un medio de transporte. En el mundo antiguo era la forma más común y para algunas personas la única de moverse. Caminar por cualquier motivo se disfruta más si se comparte con alguien. Caminar y hablar es un modo excelente de comunicarnos con la familia, amigos y también con Dios. El punto es que hacemos dos cosas al mismo tiempo. No solo realizamos ejercicio o viajamos, al caminar juntos estamos entablando comunión mutua. Tanto Enoc como Noé caminaron con Dios. Y eso lo pueden leer en Génesis 5:24 o Génesis 6, versículo 9. No solo se sentaron, arrodillaron o levantaron con Dios, el tipo de acciones que a menudo asociamos con pasar tiempo con Él, sino que también estaban en comunión con Dios cuando hacían algo más. Mientras llevas a cabo otras cosas, trabajar, comer, ejercitarse o relajarse, puedes estar en comunión con Dios simultáneamente. Personalmente también me resulta la mejor forma de orar. Ha sido mi estándar durante los últimos años. Luego de leer la Biblia cada día, salgo y camino por un parque local que casi está desierto. Bien temprano en la mañana, llevo conmigo un papel y un bolígrafo para escribir lo que perciba del Espíritu Santo, lo que Él me dice al orar. Puedes orar mientras caminas hacia la parada del autobús o vas de una reunión a otra durante el día. Habla cuando camines. La Biblia tiene bastante que decir sobre caminar con Dios. Es así como se pretendía que viviéramos. Fue el pecado de Adán y Eva el que hizo que se escondieran cuando oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. El deseo del Señor para ti y para mí es caminar humildemente con Él, en una relación de unidad. Esto es lo que Él hizo posiblemente, de modo que camines con Jesús. Puedes que de vez en cuando tropieces, pero un día caminarás con Él en vestiduras blancas. Amén. Por favor, los voy a invitar para que me acompañen al Salmos capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 8. Este salmo se titula El Señor ayuda. Lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Canción de David cuando se escapó de su hijo Absalón. Señor, tengo tantos enemigos, hay mucha gente que me ataca. Muchos hablan de mí y dicen, Dios no los salvará. Pero tú, Señor, eres mi escudo. Tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Me voy a dormir tranquilo y sé que despertaré porque el Señor me protege. Por eso no me asustaré, aunque miles me rodeen para atacarme. Levántate, Señor, Dios mío, ven y rescátame. Ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieras los dientes a los perversos. Señor, tú nos das las victorias, envías bendición sobre tu pueblo. Caminata con la cabeza bien alta. Al leer este salmo, sabemos que David anduvo con Dios, pero eso no significa que todo fuera perfecto. Este salmo fue escrito durante la rebelión impulsada por Absalón, hijo de David, que a su vez había sido parcialmente ocasionada por el adulterio de David. No obstante, David se arrepintió por lo que había hecho y Dios lo perdonó restaurando su relación con él. David no tuvo una vida fácil. Muchos son, Señor, mis enemigos, cita ahí en el texto bíblico. Muchos son los que se me oponen y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Sin embargo, David clama a Dios. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú mantienes en alto mi cabeza. Al igual que David, debemos llevar todos nuestros temores y peticiones ante Dios. Así como dice él en el versículo 4, clamo al Señor en voz en cuello y desde el monte santo Él me responde.
Independientemente de cuál sea nuestra situación, angustia, problema o dificultad, Dios levantó la cabeza de David. Él no quiere que usted esté alicaído. Él no quiere que nosotros estemos trayendo constantemente a memoria los remordimientos de nuestro pasado, los problemas a nuestro alrededor y el pecado dentro de nosotros. En cambio, Él quiere que levantemos nuestra cabeza y que veamos la ayuda que está sobre Él, que andemos con la cabeza bien alta y con nuestros ojos puestos en Él. David fue capaz de decir, yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los numerosos escuadrones que me acosan por doquier. Pese a todos los problemas de él, parecía tener paz interior, como un lago donde se ven fuertes olas de la superficie, pero en lo profundo reina la quietud. Así debemos ser nosotros, independientemente de los problemas que tengamos nosotros en esta vida, poder tener la paz que solo entrega el Señor y esa paz que podemos encontrar cuando confiamos completamente en Él. Oremos juntos. Señor, oro por el año que tengo por delante, este 2026 que acabamos de iniciar. Por favor, ayúdame a transitar contigo el camino de paz. Levanta mi cabeza, Señor, ponla en alto. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en que vas a suplir todo lo necesario para cada día. Amén. Vamos a continuar leyendo Mateo capítulo 2, desde el versículo 19 al 23. Mateo capítulo 2, desde el versículo 19 al 23. Y lo vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Esta porción de la palabra se titula Regreso desde Egipto. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José en Egipto. Le dijo, levántate y ve con el niño y su mamá a Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá de Israel. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazareno. Continuemos con el texto bíblico Mateo capítulo 3. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo en la versión Palabra de Dios para Todos. Misión de Juan el Bautista. Varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Le decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía desde Jerusalén y de toda la provincia de Judea y de toda la región de alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a ser bautizados, les dijo, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente ha cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego, para que se queme. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo soy digno de ayudarle a quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará lo que no es bueno en un fuego que nunca se apagará. En ese tiempo Jesús vino de Galilea del Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de impedirlo y le dijo, soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué entonces vienes a mí? Jesús le contestó, no me lo impidas ahora, debemos realizar el plan de Dios de traer justicia al mundo entero. Entonces Juan estuvo de acuerdo, y Jesús, después de que fue bautizado, salió de inmediato del agua y vio en el cielo que
y vio que el cielo se le abrió y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Una voz desde los cielos le decía: Este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Amén, gloria al Señor. Excelente este texto bíblico. Y así aprendemos a través de esta porción de la palabra cómo caminar al paso del Espíritu Santo. Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. Mientras que el bautismo de Juan era simbólico, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Esta profecía se reafirma más adelante de manera drástica cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en su bautismo, confirmando que Él era aquel de quien hablaba Juan y que Jesús es capaz de derramar el mismo Espíritu Santo sobre tu vida y la mía. En varios sentidos el bautismo de Jesús fue diferente al nuestro. No necesitaba ser bautizado para arrepentimiento, y él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía dudas sobre si debía o no bautizarlo, pero Jesús le dijo: dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. El Señor se identificó con nosotros, seres humanos pecadores, desde el mismo inicio. Procedió de aquella forma con que miras a llevar nuestro pecado en la cruz. Como resultado, podemos experimentar el Espíritu Santo de una manera similar y así caminar guiados por el Espíritu Santo. Aquí vemos algo de lo que significa andar guiados por el Espíritu Santo. Acrisolar nuestra vida en el fuego. Juan dijo que aunque él bautizaba con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo vendrá como fuego acrisolador para dar poder y pureza a nuestra vida. El fuego acrisolador del Espíritu implica que podemos ser libres del temor del fuego del juicio cuando Jesús regrese. También nos llena de paz. Al ser bautizados y al salir del agua, se abrió el cielo y Jesús vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. La paloma es un símbolo de paz que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo es la paz. Confirmar nuestra adopción. Una voz del cielo afirmó: Este es mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios de una forma singular. Sin embargo, el Espíritu Santo nos asegura a todos nosotros que en virtud de lo que Jesús ha hecho, también somos llamados hijos e hijas de Dios. Recibimos el Espíritu de adopción y por él podemos decir: Abba Padre. El Espíritu Santo mismo testifica a tu espíritu que eres un hijo de Dios. También debemos entender que somos amados por Dios. La voz del cielo expresó la palabra amado. El apóstol Pablo señala que el amor de Dios por ti se derrama en tu corazón por el Espíritu Santo. Sentir su complacencia. La voz del cielo afirma: estoy muy complacido con él. Estaba muy contento. De nuevo era supremamente cierto con respecto a Jesús, pero al caminar guiados por el Espíritu Santo, también podemos experimentar este sentido de deleite y complacencia de Dios. También podemos decirle: Señor, aquí estoy, quiero complacerte. Oremos juntos. Señor, gracias por concederme el Espíritu Santo para acrisolarme, darme paz, asegurarme de que yo soy tu Hijo, poder conocer tu amor y sentir tu complacencia. Ayúdame a caminar guiado por tu Espíritu Santo. Amén. Por favor, acompáñenme a Génesis. Vamos a estar leyendo el capítulo 4 desde el versículo 17 al 26. Génesis capítulo 4 desde el versículo 17 al 26. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo. Enoc fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mehujael, Mehujael fue el padre de Metusael y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar su ganado. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Y Sila dio a luz a Tubal, a Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal Caín era Noama. Lamec les dijo a las mujeres, Ada y Sila: escúchenme, mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime.
Si por matar a Caín 7 perderían la vida, por matar a Lamec la perderían 77. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, ya que dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, al que Caín mató. Set también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo Génesis capítulo 5. Todo el capítulo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos. Descendientes de Adán. Estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y a semejanza. Creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Adán murió a la edad de 930 años. Cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Set murió a la edad de 912 años. A los 90 años de edad, Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Enos murió de la edad de 905 años. Cuando Cainán tenía 70 años, tuvo un hijo llamado Malaleel. Después del nacimiento de Malaleel, Cainán vivió 840 años y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Cainán murió a la edad de los 910 años. Malaleel tenía 65 años cuando tuvo un hijo llamado Jared o Yared. Después del nacimiento de Yared, Malaleel vivió 830 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Malaleel murió a la edad de 895 años. A los 162 años de Jared, tuvo un hijo llamado Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Yared vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Yared murió a la edad de 962 años, cuando Enoc tenía 65 años. Tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo, Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. A los 187 años de edad, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Matusalén murió a la edad de 969 años. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo, lo llamó Noé, y dijo, Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca porque el Señor maldijo la tierra. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Lamec murió a la edad de 777 años. Ya había cumplido Noé 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Continuamos con el capítulo 6 de Génesis, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 6 y este se titula La gente se vuelve mala. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse y a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijos e hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo, mi espíritu no se quedará con los humanos para siempre porque ellos son mortales, tan solo vivirán 120 años. Los gigantes vivían en la tierra en esos días. Y también después, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos, los héroes famosos de tiempos antiguos son los seres famosos de los tiempos antiguos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo,
Borraré de la faz de la tierra al ser humano que yo he creado. Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos, a los que se arrastran por el suelo y a las aves del cielo porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Esta es la historia de la familia de Noé. Noé era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. Ante los ojos de Dios la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: He decidido acabar con todos los seres vivientes, porque la tierra está llena de violencia, así que pronto los destruiré ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés con habitaciones y cúbrelo con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño: 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una ventana de 46 centímetros del techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra. 2 de cada especie de aves, de cada especie de animal, de cada especie de criatura que se arrastra por el suelo vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se alimenten tú y los animales. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Amén. Camina en relación con Dios. Los seres humanos somos la cumbre de la creación de Dios aquí en la tierra. Él nos creó para caminar relacionados con Él. Cuando creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Él mismo. Creó hombre y mujer y los bendijo. El día fueron creados y los llamó, el día que fueron creados los llamó seres humanos. Sin embargo, tristemente la humanidad se descarrió. La maldad del ser humano en la tierra era muy grande y todos sus pensamientos tendían siempre al mal. A Dios le dolió el corazón. El mal comienza en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Esto es nuestro corazón. Es un caso de basura dentro de basura afuera. Debemos considerar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, actitudes, motivaciones e imaginación. En medio de la corrupción y el mal es posible ser distintos y marcar la diferencia. Enoc y Noé son ejemplos de aquellos que no fueron detrás de la multitud, sino que anduvieron con Dios. En el caso de Enoc, pudimos leer que ahí dice que él caminó con el Señor, le agradó al Señor y él no falleció como normalmente nosotros los seres humanos estamos destinados, sino que dice que el Señor se lo llevó. Parece que después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios por el resto de su vida. Y hay algo tan poderoso, sorprendente y casi milagroso en ver el nacimiento de nuestros propios hijos. Uno de mis mejores amigos se convirtió al cristianismo al ser testigo del nacimiento de su primer hijo. Y como Enoc anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que él no falleció como todos los demás, sino que se hace un énfasis de que el Señor fue quien se lo llevó. Noé también caminó con Dios, halló gracia y favor a los ojos del Señor. Él quería destruir toda la humanidad porque estaba arrepentido de habernos creado, pero dice que se agradó con Noé y pese a toda la maldad que giraba en torno a él, Noé era un hombre justo y honrado entre toda la gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Noé creyó a Dios y construyó el barco como Dios le dijo. Aunque no llovía ni había agua a la vista, Noé hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Yo no sé si tú y yo estamos haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos, ¿sí? Pero hoy es una invitación para que nosotros no solamente hablemos mientras caminamos con Dios, sino que también hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos, independientemente de cómo se vea la situación, si es algo que nosotros nunca habíamos visto, que hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Oremos juntos. Señor, ayúdame a ser justo e irreprensible en mis pensamientos, palabras y acciones, caminando contigo en una relación estrecha.
ayúdame a hacer todo lo que me pidas hacer. Amén. La pastora Pipa hace un comentario en este devocional y dice, en Génesis capítulo 5, versículo 18, hace énfasis en este texto, la edad promedio para formar una familia parece que era un poco más elevada que en nuestro mundo actual. Jared tuvo su primer hijo a los 162 años, lo contrario de ahora el embarazo adolescente. Obviamente le llevó mucho tiempo prepararse para la paternidad, pero al parecer hizo un buen trabajo, porque su hijo Enoch caminó con Dios. Qué bueno es nosotros también, los que son padres, que podamos decir más adelante que nosotros caminamos con Dios y pudimos hacer un buen trabajo con nuestros hijos y ver cómo nuestros hijos también caminen junto al lado de nuestro Dios. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga.